Hola mis amigos, bienvenidos a una semana más de la clase del manual Ven Sígueme en su canal El Poder de la Enseñanza. Soy Omar, muchas gracias por acompañarme como cada semana. Como ya saben, los saludos es repetitivo muchas veces. No olvidemos de que el objetivo de la clase pues no solamente es brindar información, sino alternativas. A veces también brindo algunas, en esta ocasión, este año, con el libro del Nuevo Testamento, estoy brindando algunas imágenes. La idea es conocer un poco. Muchos no tendremos quizás la oportunidad de haber viajado o de viajar en algún momento a Jerusalén, a Israel, pero bueno, a través de los mapas podemos conocer y podemos eh, saber un poquito más de la historia también. Asimismo, nunca se sabe. De repente en algún momento podemos viajar o puedan viajar, entonces ya tienen una idea de los lugares donde caminó, donde estuvo Jesús. Que eso es importante. Asimismo, no se olviden de darle like, la manito hacia arriba si les gusta el video, compartir con sus amistades también. Esto sirve para las clases, hay algunos temas. Leo siempre sus comentarios. Si tienen comentarios, no duden en hacerlas. No se preocupen que siempre las contesto, no en el momento preciso de repente o inmediatamente, pero siempre son contestadas. Asimismo, la idea de las clases, no olviden de que es poder conocer y acercarnos a Cristo, como siempre lo menciono. No olvidemos de que también en clase hagamos preguntas. Si ustedes cuando escuchan el video y ustedes están leyendo o están meditando o están comparando con sus escrituras y se les ocurre alguna pregunta, no duden en hacerla en las clases, porque ese es el objetivo, poder aprender. A veces hay preguntas que quizás resulten tontas, pero eso no sirve y quizás el maestro no sepa, pero de repente un hermano o una hermana sí lo saben y pueden dar respuestas. A veces las respuestas también vienen en bromas. A veces las respuestas no siempre vienen de las personas que uno cree. Entonces hay respuestas que quizás un hermanito por ahí dé una respuesta. No es ese el objetivo. Y no sé si yo les conté, pero no recuerdo si lo conté en el año pasado en la clase del Antiguo Testamento. Una vez en una clase hicieron la pregunta a un maestro que sabía mucho. Yo era alumno también, no era el maestro, y hicieron la pregunta, si en el arca de Noé, por ejemplo, les pongo un ejemplo, ¿no? En el arca de Noé ingresaron todos los animales, y un hermano preguntó, eh, hermano, ¿y las cucarachas y los zancudos también ingresaron? Le preguntó el maestro, ¿no? Y todos, bueno, obviamente nos reímos, fue algo gracioso. Y el maestro dijo, bueno, no lo sé, no menciona, pero un hermano mencionó y dijo, yo creo que el objetivo era conocer el amor de Dios hacia a la humanidad y hacia los animales. Si ingresaron o no ingresaron, no viene al caso, sino lo que viene es conocer la magnificencia de su amor, la misericordia que él tuvo. Cómo lo hizo, si se hizo o no se hizo, algún día lo sabremos. No hay más datos de ello. Y eso a mí, que yo que estaba escuchando, me gustó. ¿Por qué? Porque dije, no en ver la longitud de repente del arca, sino conocer más profundo. Lo profundo es Dios ama. Y cómo se hace o cómo se hizo, no lo sé. Pero Dios es amar a los demás. De repente no salvó a ninguna cucaracha ni a ningún zancudo, sin embargo los volvió a crear después. ¿Cuál es el problema? ¿Verdad? Si Él es el creador de todo. Ese es el objetivo, saber su misericordia de Él. Entonces, eso lo aprendí en una clase, con una pregunta de repente de un hermano que hizo una pregunta tonta, supuestamente, pero no fue tonta. Para otros, y ahí estoy yo, no fue tonta esa pregunta, fue muy importante porque me quedé pensando y eso pasó hace años y todavía lo recuerdo. Entonces, de esas preguntas que uno tiene,
hagámosla. Hagámoslo a los demás, a los maestros, y de esa manera vamos a ir aprendiendo. Vamos a ir aprendiendo más el Evangelio. Esta semana nos toca del 6 de marzo al 12 de marzo y entramos el tercer mes del año, avanzamos, pero seguimos como estancados en los libros de Mateo, Marcos y Lucas que veremos esta semana. Mateo capítulo 9, el capítulo 10 también. Vamos a ver Marcos capítulo 5 y Lucas capítulo 9. Esos son los capítulos que nos toca el día de hoy. Por lo que el título de esta semana que pone el manual dice, a estos 12 envió Jesús. El día de hoy haremos un pequeño pare para tomar examen. Hoy día toca examen. Hoy es día de examen. ¿Están preparados para el examen? ¿O quieren más clases? Siempre nos gustan las clases, no nos gustan los exámenes. Queremos más historias bonitas y hermosas y seguir caminando al lado de Jesús y conocer su vida. Bueno. Jesús hoy tomará examen, así que hoy es día de examen, hoy es examen donde está prohibido salir jalado, así se llama, ¿verdad? Cuando uno no aprueba el examen jalado, o salir mal, así que empezaremos porque esta clase tiene muchas enseñanzas. El día de hoy también, por cierto, veremos que hay una cita muy importantísima, una cita muy secreta en la que se elegirán solamente a tres se eligen, así que veremos de qué se trata la cita. Veremos. Empezamos la clase, bueno, ahí hay un mapita también, ahorita lo vemos, dando instrucciones para tener una idea. En Mateo capítulo 9, versículo 1, el día de hoy vamos por Mateo, capítulo 1 dice, entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Fin del versículo. Menciono este versículo, empiezo mencionándolo para saber que la base de operaciones del ministerio temprano de Jesús fue Capernaum. Ese fue su lugar de operaciones de Jesús. Pedro vivía allí con su familia y su suegra en Capernaum. El Evangelio, el revuelo, en otras palabras, sobre los milagros y la reputación de Jesús provino de Capernaum. Aquí Jesús realizó más milagros registrados que en cualquier otra ciudad, por cierto, y aquí pronunció algunos de sus mejores discursos. Sin embargo, los residentes de Capernaum permanecieron incrédulos y Jesús, más adelante en el capítulo 11, versículos 23 y 24, profetizó pues la caída final de la ciudad. Una pena. Él lo dice así, lo voy a leer lo que dice en esos versículos, Mateo 11, 23, capítulo 11, versículo 23 y 24, dice, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Fin del versículo. Todo lo que queda en el sitio tradicional de la antigua Cafarnaum o Capernaum en español, hoy se encuentran pues, las ruinas de una antigua sinagoga construida quizás en el siglo II después de Cristo, ¿no? Es lo único que queda. Y piedras de los edificios circundantes. Ahí como vemos en la página, en el dibujo del lado izquierdo, vemos en la parte superior, en el lado círculo rojo que dice Capernaum. Ahí lo vemos que debajo está pues el mar de Galilea, ¿verdad? El mar de Galilea o lago de Galilea, porque es un lago, no es un mar, pero así se le llama. Es de agua dulce, por eso es un lago. También hay lagos de agua salada, como el lago de Salas, el lago salado, ¿verdad? En Utah. Pero este es un lago dulce, el mar de Galilea. En la parte norte queda Capernaum, más o menos para tener una idea, donde menciona la flecha hacia abajo, la flecha roja, está Jerusalén, para ubicarnos, ¿no? Jerusalén entonces está al sur, y el mar de Galilea está al norte. No olvidemos esto, lo vengo recalcando para ir grabándonos ya geográficamente más o menos. La parte norte está, en la parte norte del mar de Galilea está Capernaum, ¿verdad? Y ahí vemos otros lugares, pues, como Tiberias, Betsaida, Corazín, Gadara, que está a la parte inferior. Y en la parte derecha de la imagen, o del dibujo, de la lámina, vemos otra imagen que son las ruinas, pues, ¿no? Lo que ha quedado. Hay ruinas ahí, no se aprecia nada más. Es terrible, es triste. La profecía fue real. Esta es una vista de Capernaum de ahora. Miren cómo está, pues no hay nada.
tierra prácticamente, hay ahí escombros y todo lo que es destrucción. Bueno, ahí lo ven el mar también, lo que viene a ser pues el mar de Galilea. Hay muchos restos arqueológicos, por cierto, hay muchos restos arqueológicos en ese lugar. Ahora, el mar de Galilea o lago de Genesaret, también se le llama así. Es un mar de agua dulce, como los mencioné, no es un agua salada, no es de agua salada. El río Jordán, para entenderlo más o menos, entra por el norte, por la parte superior y abastece pues el mar de Galilea y sale por el lado del sur. Continúa. Entonces ahí vemos más o menos cómo son las dimensiones de ese mar también para ir conociendo el lago pues que conocía Jesús, ¿verdad? Mide pues de punta a punta, mide 21 kilómetros y en su ancho 12 kilómetros más o menos, ¿no? En la parte superior, como lo mencioné, dice Capernaum, ahí está Corazín, Betsaida. El Sermón del Monte lo dio cerca por ahí. Magdala, hogar de María Magdalena, también vivía cerca. Miren donde dice en la parte izquierda, en la parte noreste, si lo vemos más o menos. Noroeste, perdón, casi al oeste, ahí dice Magdala, donde vivía María Magdalena. Está Tiberias, hogar pues de nada menos de Herodes Antipas. Ya en la parte sur vemos la muerte de los cerdos, ¿se acuerdan? De Gadara, ¿no? La región de Gadara, de los gentiles que se habían reunido para vivir. Hay que entender que la gente se reúne normalmente entre comunes, ¿no? Tú eres común hacia mí en tus comidas, cultura, pues nos juntamos, de repente no somos familia, pero nos juntamos para vivir porque tenemos algo común. Sucede en todo sitio. Si ustedes ven en sus países, ahí en la comunidad china, la comunidad japonesa, en Estados Unidos están los latinos, juntados ahí los latinos. Vienen los pakistaníes, se juntan, todos los pakistaníes tienen su zona. Vienen los chinos de China, también juntados ahí, los chinos de China. Vienen los japoneses, jaladitos llamados chinos también, juntados. Es lo normal. Entonces aquí Gadara viene a ser de los gentiles, donde estuvo Jesús. ¿Okay? Eso es para tener una idea, ir conociendo un poco. Ahora entramos a lo que es el libro de Mateo, una vez más, bueno, ya lo vimos, el versículo 1, para conocer su centro de operaciones, pero en Mateo 9, una de las muchas características de Cristo que debemos intentar imitar o emular es su increíble sensibilidad espiritual que él tiene. Mateo empieza por la historia del paralítico, que ya lo vimos, y luego nos narra la historia de dos personas en Mateo capítulo 9 del 18 al 26. Esto se repite en Marcos capítulo 5 del 21 al 43 y en Lucas capítulo 8 del versículo 40 al 56. Son las mismas historias, por lo que vamos a tratar de elegir lo que es Mateo, donde veremos aquí en estas dos historias, veremos en el Evangelio dos historias hermosas, curiosas y extrañas al mismo tiempo. Dos paganos, un hombre y una mujer, se acercan a Jesús. El uno le pide que sane a su hija, el hombre. Este hombre que se le acerca le pide que sane a su hija, que se está muriendo, mientras que la otra le toca pues la orla del vestido tal como se aprecia en la imagen, y queda curada de una larga enfermedad que nadie podía curar. Jesús a uno y a la otra los alaba, ¿verdad? Por su fe que ellos tienen realmente, una fe impresionante. Resulta curiosa la observación de cómo el hombre, vamos a ver la narración de esto, el hombre se acerca a Jesús y habla con naturalidad con él, en tanto que a la mujer se le ve tímida, indecisa, con miedo a acercársele. Miren la comparación, ¿no? Un hombre que habla normal con Jesús, y la mujer, bueno, por la costumbre, pues tiene miedo, un poco de vergüenza acercarse al maestro. Debemos entender al padre, al varón que se le acerca al hombre, cómo tuvo que ser su fe para creer que alguien pueda devolverle la vida a la hija que todos lloran muerta. Mientras todos le desalientan, él prefiere creer en la vida y quién es capaz de devolver la vida. ¿Verdad? Este hombre, él cree en la vida y obviamente cree en Jesús, que es capaz de devolver la vida también.
Se diría que cree contra toda esperanza. Mientras todo el mundo llora, pues este hombre se rehúsa a eso. Donde todos lloran la muerte, pero él no pierde la esperanza de recuperar la vida. Un padre que recibe la noticia que su hija ya murió. Con frecuencia tenemos poca fe nosotros en nosotros mismos y eso nos paraliza mucho en la vida. Otras veces ante las dificultades terminamos por perder la fe y abandonamos el camino. Otras veces los fracasos pues nos hacen perder la fe. Terminamos por cansarnos de luchar y lo dejamos todo, mientras todos le desalientan a este hombre. Él prefiere creer en la vida. ¿Y quién es capaz de devolverle la vida? Se diría pues que cree contra toda esperanza. Donde todos lloran la muerte, él no pierde la esperanza de recuperar la vida. Ahora, ¿no les extraña la actitud, pasando a la otra historia de la mujer enferma? La otra historia es de una mujer enferma, 12 años, que había gastado todo lo que tenía, que sabía que si la descubría, la echarían pues a patadas, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba impura, según la costumbre. Sin embargo, después de tantos fracasos y de tantos años de espera, sigue confiando en que Jesús hay algo, que en Jesús hay algo pues que nadie tiene y que solo Él le puede devolver gratuitamente lo que nadie pudo hacer cobrándole toda su fortuna. La mujer tiene una gran conciencia de sí misma, también ella se siente con derecho a la salud y a la fuerza salvífica, pues de Jesús. Yo también merezco ser salvada por Jesús. Y Jesús le devuelve su dignidad. Ahora, ¿por qué digo dignidad? Porque los flujos de sangre que esta mujer sufría durante tanto tiempo la hacían impura. Y por tanto era todo un atentado contra su propia intimidad femenina, pues. Impura ante quién, ante su pareja, si es que tenía a su esposo, ante su familia, ante el templo, ante la gente. Hay que recordar que no existía pues la modernidad que ahora usa la mujer. Ella, al estar impura, no podía acercarse al templo, ni siquiera a las personas, porque volvía impura a los demás. Era pues, terrible su vida. Una pobre mujer que se atreve a tocar a Jesús, sí, sin que se entere, porque me va a decir que esto es impura, no va a querer, pues también, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Lo hago a escondidas. Un Jesús que no recrimina a la mujer, sino que la alaba por su fe y la sana. Mientras todos le apretujaban, solo una mujer es curada. Solo una mujer es tocada por la gracia sanante de Jesús. Todos tocan, todos lo tocan a Jesús, pero ella lo tocó diferente. Ella tocó con fe. Muchas veces, mientras los discípulos, además de unos discípulos, claro, unos hombres que se le interponen entre ella y Jesús impidiéndole acercársele también, muchas veces los hombres nos interponemos entre las mujeres y Jesús. Nuestras mujeres en la iglesia tienen que sentirse libres de adorar y acercarse a Dios. No debemos ver mujeres que hacen pues cosas de servidumbre solamente, sino mujeres que hacen también servicio, pero muchas veces las confundimos en la iglesia. Todo el mundo lo apretuja y solo ella le toca de verdad. Todos le tocan y solo ella le toca de verdad. Esto es lo maravilloso de la fe. Podemos participar de la Santa Cena todas las semanas y no tocarle de verdad. Solo le tocamos de verdad cuando una fuerza sale de él y nos deja sanos y curados. Solo participamos de la Santa Cena de verdad cuando le tocamos y nos sentimos transformados por la virtud de la gracia que brota de él. Participar de la Santa Cena y seguir igual, pues significa que algo ha fallado. Ambas mujeres, tanto la niña que es sanada y la mujer que es curada, coinciden en los 12 años. Qué curioso, ¿verdad? Una de 12 años que pierde la vida, una jovencita, y la otra con 12 años de dolor. Jesús, al padre de la niña, le pide que siga creyendo, por más que la gente le diga que ya no hay nada que hacer,
porque su hija ya ha muerto. En cambio, a la mujer la alaba por su fe, a la que le tocó. Primero la llama hija y luego la alaba por su fe. Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Jesús a la niña le devuelve la vida y a la mujer le devuelve su salud y su dignidad. En estas historias hemos visto que muchas veces los paganos tienen también una verdadera fe. Es increíble cómo estas personas que no son judías, que no se menciona, que no son los expertos en conocer el Evangelio, tienen una fe increíble. Eso es lo bonito. En Mateo capítulo 10, versículo 1, menciona, entonces llamando a sus 12 discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Fin del versículo. Suponemos que los 12, ya estamos cambiando de tema, suponemos que los 12 fueron ordenados al oficio de apóstol en el sacerdocio de Melquisedec. La importancia de este evento no puede ser exagerada. ¿Cuántos años habían pasado desde que el Señor le había dado el sacerdocio mayor a un profeta del viejo mundo? Habían pasado cientos de años, probablemente desde los días de Malaquías, y eso fue hace 430 años más o menos. A quien suponemos se le otorgó el sacerdocio de Melquisedec, Malaquías. Según las enseñanzas de José Smith, dice que sí. Él dijo lo siguiente, todos los profetas tenían el sacerdocio de Melquisedec y fueron ordenados por Dios mismo. Eso dice en Enseñanzas del profeta José Smith, página 181, si deseas buscarlo. Ahora, en Mateo capítulo 10, versículo 6, les da algo Jesús a los apóstoles. Id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Antes de la crucifixión, el Evangelio fue enviado específicamente a la casa de Israel. Puede haber varias razones para este mandato. Que el Evangelio fue predicado por primera vez a los judíos puede haber sido un privilegio ganado quizás en la vida premortal. Además, los tiempos de los gentiles aún no habían comenzado. La casa de Israel había rechazado al Señor desde los días de Samuel, y antes, al parecer, se les daría una oportunidad más para aceptar sus enseñanzas. Si lo rechazaran, lo cual el Señor sabía que harían, entonces la copa de su iniquidad estaría llena. Se merecerían todas las maldiciones que se les prometieron también por rechazar al Mesías. Jesús era su Mesías de los judíos. Él era de ellos para aceptarlo o rechazarlo, por lo que el Evangelio les fue predicado a ellos primero. Eso hay que entenderlo. Ellos tenían el honor de recibir el Evangelio primero. En Mateo capítulo 10, versículo 8, dice, de gracia recibisteis, dad de gracia. El elder Bruce R. McConkie dijo lo siguiente, en la iglesia verdadera, ni predicamos a cambio de dinero, ni adivinamos por dinero. Si se hace por dinero se llama superchería sacerdotal, dice el Libro de Mormón, por cierto. Eso es un paréntesis mío. Sigo leyendo lo que dice el elder McConkie. Seguimos el modelo de Pablo y ponemos a disposición el Evangelio de Cristo, sin costo alguno, para que no abusemos o hagamos mal uso del poder que el Señor nos ha dado. De gracia hemos recibido y de gracia damos, porque la salvación es gratuita. Todos los que tienen sed están invitados a venir y beber del agua de la vida, para comprar trigo y vino sin dinero y sin precio. Todo nuestro servicio en el reino de Dios se basa en su ley eterna que establece, el obrero en Sión trabajará para Sión, porque si trabaja por dinero, perecerá. Segunda de Nefi, capítulo 26, versículo 31. Eso lo dijo el elder McConkie en su mensaje Sermones y Escrito del elder McConkie. En realidad es un libro, prácticamente. Entonces hay que mencionar esto porque es importante. En Mateo capítulo 10, versículo 8 dice, de gracia recibisteis, dad de gracia. Es por eso que en la iglesia no se cobra.
Es por eso que los mensajes, los llamamientos en la iglesia, pues son gratuitos. Y alguien quizás podrá decir, las autoridades no cobran. Déjeme decirle, los líderes locales no cobran. Desde el obispado hacia abajo, todos los llamamientos no se cobra. También los de la estaca. Las autoridades generales sí reciben un sueldo. ¿Por qué? Porque obviamente se dedican por un tiempo a la iglesia. En realidad lo consideran un sueldo mínimo y es lo que reciben. Porque se apartan de sus servicios y obviamente se dedican al servicio de la iglesia. Por ejemplo, los presidentes de misión, todos sus gastos son pagados por la iglesia durante sus 3 años que están en el servicio. Luego son relevados y regresan a sus trabajos, que es lo ideal. Entonces se considera eso, que no haya un servicio o una superchería sacerdotal. Ahora, la iglesia también tiene, ya lo he mencionado en algunas clases, también tiene obviamente trabajadores. ¿Por qué? Porque hay la gente que mantiene las iglesias, los que tienen que ver, los que llevan la contabilidad de la iglesia a nivel general de cada país y los que reportan pues a todas las sedes. Entonces, obviamente que se dedican pues las 24 horas, ¿verdad? Se dedican todos los días. Entonces, por lo tanto, necesitan un trabajo o son remunerados. Pero los servicios eclesiásticos de llamamientos no son remunerados. No son remunerados. Eso para tenerlo claro. Obviamente los que compartimos también las clases a través de YouTube no somos remunerados, lo hacemos por un gusto y un placer de poder dar, porque hemos recibido y hay que dar. Dice aquí el versículo 8. De gracia recibisteis y dad de gracia, con gusto. Así que sigamos. Veremos ahora cómo Jesús alimenta a los 5.000. 5.000 personas alimenta. Esta historia está registrada en los 4 evangelios, incluso en Juan. En el capítulo de Juan también está registrado. En Lucas capítulo 9, versículo 12, dice lo siguiente: no podemos hablar del amor de Dios. Lucas capítulo 9, versículo 12, no podemos hablar del amor de Dios si no hablamos del amor pues al prójimo, ¿verdad? De eso trata. Los discípulos ven las necesidades de los demás, eso muchos lo ven, algunos ni eso ven, ni eso vemos. Lo que no veían era cómo solucionar el problema que se les ocurre. Cuando pienso en el hambre de mi hermano, no me estoy olvidando de Dios, sino que me estoy acercando a Él. Pero el ver las necesidades de los demás no es todo. Cristo se da en comida a nosotros siempre. No podemos dejar de dar de comer a los demás. Después de enseñar, ¿qué es lo que sucede? Que después de enseñar Jesús y de sanar a los enfermos, el versículo 11 nos dice que sanaba a los que necesitaban ser curados. Es decir, que hizo muchísimos milagros. Obvio que no todos están registrados, sino los principales en las Escrituras. Los discípulos se acercan a Jesús para ver la historia y le dicen, pues en el versículo 12, despide a la gente. Después de un largo día, ya los discípulos vieron a la multitud pues como una molestia, ya llega a cansar. Al igual que Jesús, llegaron a Betsaida. ¿Dónde queda Betsaida? Ya lo vimos, donde está el punto rojo en la parte superior derecha del Mar de Galilea. Ahí está Betsaida. Entonces llegaron a Betsaida para estar lejos de las multitudes, no para servirles, no querían ser servidos. Ya los apóstoles como que estaban cansados, ¿verdad? Y obviamente pues ya les dice, despídelos, ¿no? En realidad, vamos a ver lo que sucede. En realidad no es del todo justo criticar a los discípulos por su recomendación para despedir a la multitud. Probablemente los discípulos pensaron que ya llegaba pues la hora de la comida o la cena y obvio que no había alimentos para tantísima gente. No habían pensado que Jesús podía proveer para tanta gente. Ellos sentían que estaban pues haciendo bien por la multitud y no solamente sino alojamiento. Y dice el versículo 12 que estaban en el desierto. Al oír esto, Jesús les dice en el versículo 13, dadles vosotros de comer. Marquemos ese versículo, dadles vosotros de comer. Los discípulos se acercan a Jesús porque están obviamente en el desierto y son 5.000 personas.
¿Alimento de dónde? Primer lugar. Segundo lugar, ¿dónde se van a quedar? Entonces ya como que, hey, maestro, despide a la gente, ¿verdad? Entonces Jesús les dice, dadle vosotros de comer. Fuerte versículo. Para los discípulos esta solicitud pues debe haber sonado extraña o incluso chocante, ¿verdad? ¿De dónde alimentar si no tenían los recursos para alimentar ni siquiera una fracción pues de la multitud? Con esta declaración Jesús desafió tanto su fe y su compasión, pero fue la compasión de Jesús y su conciencia del poder de Dios que lo llevó a ir sobre la alimentación de la multitud. Qué curioso, ¿verdad? Ya habían sido llamados los 12, ¿por qué no ejercieron poder? A veces nos falta, a veces estamos así, nos perdemos, ¿verdad? Porque eso era el momento. Si Jesús me está dando la orden, darle vosotros de comer, usa el poder, usa el sacerdocio. En realidad no se usa el poder, se usa la autoridad. Eso hay que tenerlo claro. No se usa el poder porque no hay poder, se usa la autoridad. Y a través del sacerdocio viene el poder, a través del Espíritu. Así funciona. Ningún hombre tiene poder, lo que tiene es autoridad. El hombre tiene el sacerdocio que tiene por encargo autoridad y a través de esa autoridad viene el poder. Así funciona. No es que el hombre tenga el poder. Ahora, Lucas nos dice la cantidad que eran en el versículo 14. Lucas capítulo 9, versículo 14 dice, eran como 5,000. ¡Wow! La alimentación milagrosa de los 5,000 recuerda tanto los milagros pasados como los futuros. Elías, por ejemplo, una viuda y su hijo fueron sostenidos por una tinaja de harina que no se desperdiciaba y una vasija de aceite que no se estropeaba por mucho tiempo, en el momento que había hambruna. Israel había sido salvado en el desierto por la administración celestial de codornices y maná, también recordamos. Pero aún falta pues una gran alimentación. ¿Cuál es esa? En el día del milenio. Y eso lo dice Apocalipsis capítulo 7, versículos 16 y 17. ¿Qué dicen? Lo leo. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Fin del versículo. Esa es la promesa en el milenio. Ya no tendrán hambre ni sed. ¡Wow! ¿Qué tal promesa? Ahora, ¿qué hacer cuando hay una multitud de gente y se quiere compartir algo? Jesús lo dice en el versículo 14. Hacedlos sentar en grupos, de 50 en 50. Por eso es fácil determinar que habían 5,000 personas, porque hicieron en promedio 100 grupos de 50. Jesús quería que hicieran este trabajo de una manera ordenada, organizada, y él también quería que les permitieran disfrutar de la comida. Este mandato indica que se trataba de algo más que poner comida en sus estómagos, que se podría hacer de pie. La idea era que había algo así como un ambiente de banquete, como de placer. No digo hagan cola, no les dijo hagan cola y que se les empiece a dar los panes. Hubiese sido un caos como siempre, pues, ¿no? Eso ocurre con nosotros, ya a la cola, y ya se meten a la cola, ocurre un caos, quien se mete primero se atropellan, es todo un caos. Lucas en el versículo 16 del capítulo 9 dice, y tomando los 5 panes y los 2 pescados. Jesús tomó lo poco que tenía y él dio gracias a Dios por ello. Sería fácil pensar que una pequeña cantidad de alimento valía nada para alimentar a una multitud tan grande. Pero Jesús usó lo que tenía a la mano. En el relato de Juan, en Juan capítulo 6, versículos del 8 al 9, nos enteramos de que estos 5 panes y los 2 pescados vinieron de un muchacho, un niño. Gracias a lo que tenía un niño pudieron alimentar a 5,000. Así es Jesús. Los niños salvan a una multitud en realidad. En Segunda de Reyes capítulo 4 menciona que Elías también alimentó a 100 hombres con algunos panes de cebada y espigas, con algunos más. La alimentación de 5,000 nos muestra que Jesús es mayor que Elías y que Moisés, bajo el cual se alimentó una multitud en el desierto.
En el versículo 16 dice, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió. Jesús, cuando Jesús bendijo antes la comida, Él no estaba bendiciendo la comida. Él bendijo a Dios por haberle suministrado la comida. La idea de la oración antes de la comida no es para bendecir la comida. Eso debemos tenerlo claro, sino que es para bendecir, es decir, dar las gracias a Dios por bendecirnos con la comida. Cuando oramos por los alimentos no es bendice mi comida, sino bendice lo que me das de comer. Cuando estoy en un restaurante comiendo o disfrutando de un plato rico de comida es dar las gracias a Dios que nos permite comer. Si no nos permite comer, no comemos nada. Es por eso que damos gracias. Esto recién lo he aprendido y yo he bendecido mis alimentos como siempre, pero debemos dar las gracias porque Dios nos permite alimentarnos. Es gracias a Él que comemos. Gracias a Él. No creamos que gracias a lo que uno tiene, pues yo tengo y me voy a un restaurante y yo como lo que quiero. No, 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 no. Al momento que tú tienes, crees tener, agradece a Dios que te permite, te da la oportunidad de comer. A pesar de que no era mucho, Jesús bendijo al Padre por la comida que él tenía. Gran enseñanza, bendecir al Padre por lo que tenemos. Quizás sea poquito, quizás sea mucho, pero es gracias a Dios que tenemos que comer. Los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los pudiesen delante de la gente. Pusiesen delante de la gente, dice el versículo. Ahora, Jesús insistió en hacer este milagro a través de las manos de los discípulos. Él podría haberlo hecho directamente, pero quería usar a sus discípulos para que aprendan. Jesús enseña un importante principio del Evangelio y esto lo registra Mateo capítulo 14, versículo 19. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Fin del versículo. Cuando Jesús les dio comida a sus apóstoles y luego les ordenó que le dieran a otros, estaba enseñando el orden del gobierno del sacerdocio. El modelo del Señor es llamar e instruir a las personas a las que da responsabilidad y por medio de las cuales obra para el beneficio de todos. Así sucede con el sacerdocio, con las ordenanzas del templo y con la administración de la iglesia. Cuando Jesús bendijo y dividió la comida, tal vez la proliferación milagrosa de la comida tuvo lugar mientras estaba en las manos de los apóstoles. El maestro estaba enseñando a los apóstoles lo que se tenía que hacer. Ellos también eran parte de su misión y tenían que ejercer el sacerdocio. Ellos tenían que ser parte del reino, ser parte de la iglesia. Ellos también podían hacer milagros. Al final, en el versículo 17, dice, y comieron todos y se saciaron. Jesús multiplicó milagrosamente los panes y los peces. Más de 5,000 fueron alimentados. Y supuestamente termina ahí la historia. Pero Lucas, capítulo 9, versículo 17, dice, y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Fin del versículo. Recogieron lo que les sobró. ¿Por qué? Estamos en el desierto y vamos a recoger lo que sobra. ¿Vamos a estar cargando lo que sobra en nuestras bolsitas, en nuestras cestas? Qué curioso que diga 12 cestas. Cada discípulo con su cesta de sobra de comida. Ya les hice el milagro, pero no crean que mañana otra vez les haré otro milagro. La comida es para el calentadito, como se llama en muchos países, ¿verdad? Jesús enseña un principio vital que muchos de nosotros lo olvidamos o quizás ya no nos guste. Las sobras. ¿Qué hacemos con las sobras? Pues a la basura y millones de toneladas de comida se botan. Se desperdicia todos los días en el mundo. ¿No te gusta el calentadito? ¿No te gusta el guardadito? ¿Eres de paladar exquisito? ¿Eres de paladar fino?
Déjame decirte que tienes que ir acostumbrándote a ciertas costumbres diferentes porque el Señor no desperdicia nada. ¿Te imaginas estar en el reino celestial en el gran buffet? Ya sabes lo que sobra. Ya sabes que lo que sobra tienes que guardar porque luego se comerá. No gustan las obras. No prepares entonces de más. No pidas de más. Pide exacto y de esa manera no estaremos botando la comida. Quizás el día de hoy, en tu desayuno, en tu almuerzo o en tu cena, ¿cuánto botaste? ¿Dejas el plato limpio o botaste comida? Mira lo que dijo Jesús en el versículo 17, recogiendo lo que le sobró. 12 cestas de pedazos. Tal como vemos las imágenes, sus apóstoles cargando las cestas de lo que sobraba. ¿Cómo nos enseña Jesús? Y eso a veces no lo marcamos, este versículo 17, lo obviamos y nosotros a la basura. Cuánta enseñanza, sobre todo en esta época, ¿verdad? En Lucas capítulo 9, versículos 18 al 27 dijo lo siguiente: bueno, llegó el momento del examen, por cierto. Ahora sí está el examen. Jesús hace un examen, el examen es el corazón. Veremos cómo están los seguidores. La vida no solamente son milagros o quedarse satisfechos con la alimentación. ¿Cómo van espiritualmente? Y para ello Jesús pregunta en el versículo 18 del capítulo 9 de Lucas: ¿quién dice el pueblo que soy yo? ¿Qué pasaría si Cristo hiciera esta pregunta hoy? ¿Quién dice el pueblo que soy yo? ¿Cuál sería la respuesta que daríamos? La respuesta podría ser un profeta, un gran maestro y otros dicen uno de los antiguos filósofos. Hacemos la pregunta de nuevo, pero vosotros, ¿quién decís que soy yo? ¿Qué pensáis de Cristo? ¿De quién es hijo? La respuesta de Pedro es tan necesaria hoy como lo fue hace 2000 años. Jesús no hace esta pregunta porque ignoraba este punto y necesitaba la información de sus discípulos. Preguntó porque él usaría esta pregunta para introducir una pregunta más importante de seguimiento. En el versículo 20 dice: ¿y vosotros? ¿Quién decid que soy yo? Jesús asumió que los discípulos tendrían una opinión diferente de las multitudes. Los discípulos no se limitaron a recibir la sabiduría convencional o la opinión popular. Ellos debían saber quién era Jesús. Y ante esta pregunta Pedro dijo: el Cristo de Dios. Pedro conoció a Jesús mejor que las multitudes. Él sabía que Jesús es el Cristo de Dios, el Mesías de Dios, el Redentor prometido en el Antiguo Testamento, el Mesías desde el corazón de Dios, no el Mesías de la voluntad del hombre. Debemos tomar nota que es Pedro quien testifica primero. Esto le sirve a Pedro para ser el líder de los demás. En la iglesia siempre se aconseja preguntar, siempre debemos preguntar a Dios. Desde un inicio los misioneros aconsejan preguntar a Dios para saber de su fe, si la iglesia es verdadera, si el libro de Mormón es verdadero. Y una de las preguntas que debiéramos hacernos constantemente es: yo creo en Dios, pero ¿qué es Dios para mí? Yo creo en Jesús, pero ¿qué es Jesús para mí? Yo tengo fe, pero ¿qué es la fe para mí? ¿Qué es la iglesia para mí? No basta decir que creemos en Dios. La pregunta clave es: ¿qué significa Dios hoy en mi vida? No basta decir que creemos en Jesús. La pregunta clave es: ¿qué significa Jesús hoy en mi vida? Jesús no es de los que hace encuestas para saber si sube o baja socialmente sus bonos. Jesús es mucho más radical. ¿Qué buscaba Jesús al hacer este tipo de preguntas? Saber hasta dónde iban descubriendo su verdad y qué iba significando Él en sus vidas. Hasta dónde Él iba siendo el centro y el sentido de sus vidas. Pedro da una explicación muy solemne sobre Él. Pedro ve mucho más su aspecto divino que su aspecto humano. ¿Es fácil reconocer a Jesús como el Mesías o no? ¿Verdad que es fácil si hemos llevado o conocemos el Antiguo Testamento? Pero si no, es un poquito más complicado.
Pero lo difícil es reconocer que la verdad de Jesús tiene que pasar por la realidad humana de ser juzgado, rechazado, condenado y crucificado. Jesús se alegró de que sus discípulos estaban llegando a saber quién era Él en realidad. Pero todavía no quería que su identidad popularmente se conociera antes del momento adecuado. Es por ello que dice, versículo 21, pero Él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente, fin del versículo. Las multitudes no podían entender que Jesús era realmente el Mesías. Sin embargo, tuvo que sufrir. Los discípulos tenían que aprender esto primero. Todos los discípulos andaban felices con Jesús mientras iba por las ciudades o pueblos llevando buenas nuevas y haciendo milagros. ¿Qué hombre no estaría feliz de ver al Mesías? Predicando con poder y autoridad y ejerciendo el sacerdocio. Todos estuviésemos maravillados y extasiados y no quisiéramos que se acabe nunca, porque era Él agua viva que tanto esperó el pueblo. Pero Jesús también les tiene que decir algo, y es acerca de su misión. En el versículo 22 fue muy duro para los apóstoles. Dice, y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y que sea muerto y resucite el tercer día. Fin del versículo. Antes de que pudieran predicar los discípulos de que Jesús era el Mesías, ellos tuvieron que aprender lo que eso significaba. Era parte del plan de salvación. A nosotros nos encanta saber estas cosas, estas historias, y somos como Pedro porque nos gusta un Mesías de Dios, un Jesús triunfalista. Claro, a todos nos gustan los triunfos, pero Jesús se define como el crucificado. ¿Crucificado? Es ahí donde mi fe se pone a prueba. Que Jesús nos gusta más a nosotros. El Jesús que camina por las calles polvorientas predicando el Evangelio mezclado con la gente sencilla, o el Jesús que es capaz de dar la cara a la autoridad religiosa, aún a riesgo de su vida. ¿Cuál Jesús nos gusta? A mí me gusta y encanta el Jesús capaz de dar cara nada menos que a la autoridad política, consciente de que las consecuencias están allí, la muerte como un crucificado. Jesús sabía que esto pasaría y que la hora de su sacrificio y muerte llegarían, y que tenía que preparar a sus sucesores y los sucesores tenían que saberlo. Él no eligió la cruz se la pusimos nosotros. Jesús hizo una elección por la fidelidad a sí mismo, una fidelidad por el amor del reino, una fidelidad a Dios y al hombre. Jesús usó su albedrío para poder salvar a la humanidad. Sus discípulos estaban fascinados con el Jesús caminante, pero no les gustó el Jesús que tenía que sacrificarse. No les gustó la expiación y que tenía que morir en la cruz. Después de escuchar lo que la gente pensaba de él, Jesús entonces les dijo lo que realmente había venido a hacer: sufrir, ser rechazado, ser muerto y resucitar al tercer día. Esto no era lo que esperaban o querían en absoluto sus discípulos o las multitudes. Esto fue un shock increíble para todos los que esperaron que Jesús era el Mesías nacional y político. Era obvio que los discípulos y la gente que lo conocía y que había recibido un milagro esperaba que sean su líder Jesús. Esperaban que no solamente predique el Evangelio, querían un líder político, un Moisés, un David. Es por eso que lo llaman Hijo de David. Querían que sea su rey, un hombre justo, correcto, perfecto, que sanaba, que daba de comer y que enseñaba con autoridad. No le faltaba nada para ser el político de Israel. Lo que le faltaba era enfrentarse ante Roma. Pero eso todavía no se había visto y la pregunta es, ¿qué diría Roma? No olvidemos que Israel era un subyugado de Roma. Jesús menciona en el versículo 22 que padezca muchas cosas. Esto es muy importante. Esto no era más que un plan o una idea o una predicación. Esto ya estaba previsto desde la vida preterrenal. En el concilio celebrado, esto tenía que suceder para nuestra salvación. Nuestro Jesús
con quien estábamos caminando y recorriendo ciudades, haciendo el bien por todo lugar, dando de comer a los necesitados, ahora nos anuncia que iba a sufrir. ¿Por qué? ¿Quién sería capaz de hacerle algo a este Mesías que lo que hace es el bien? Esa es la pregunta que deberíamos hacernos. Ahora, Jesús también dijo que resucitaría al tercer día. La resurrección era tanto una necesidad como cualquier otro aspecto de su sufrimiento. Jesús debía resucitar de entre los muertos. Esto era parte del plan. No solamente era saber. Ahora Jesús en el versículo 23 dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo, versículo 24, todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Fin del versículo. A los discípulos no les costó mucho aceptar a un Jesús hijo de Dios. Lo que les costó fue digerir al Jesús real, humano y capaz de pasar por la cruz. Ellos sabían que Jesús era hijo de Dios, no tenía que sacrificarse por nosotros. Eso no lo aceptaban. Ya era bastante malo para los discípulos al oír que Jesús iba a sufrir, ser rechazado y morir en una cruz. El líder tan esperado no solo no lo sería, sino que sería el Salvador que el mundo y no solamente Israel lo esperaba. Ahora Él les dijo que ellos debían hacer lo mismo, o al menos tener la misma intención. ¿Qué significaba niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame? Negarte a ti mismo significa vivir como una persona centrada en los demás. Jesús era la única persona en hacer esto a la perfección, pero hemos de seguir sus pasos. Cuando Jesús dijo estas palabras, todo el mundo sabía lo que Jesús quiso decir. En el mundo romano, antes de que un hombre muera en la cruz, tenía que llevar su cruz, o al menos la viga horizontal de la cruz, al lugar de la ejecución. Ahora, ¿qué significaba llevar una cruz en ese tiempo? La cruz siempre llevó a la muerte. Nadie llevaba una cruz para la diversión. Los primeros oyentes de Jesús no necesitaban una explicación de la cruz. Sabían que era un instrumento implacable de tortura, la muerte y la humillación. Si alguien tomó su cruz, nunca regresó. Era un viaje de ida, solamente de ida. Aquel que tomaba la cruz estaba destinado a morir. Aquí Jesús dice que los que le sigan deben someterse voluntariamente a su cruz. La cruz que debemos tomar diariamente es parte de la vida. No olvidemos del propósito de la vida. Seguro que estaban pensando que es trabajar, estudiar, tener familia, ¿verdad? Ya olvidamos que el propósito de la vida es ser probados. Vinimos a este mundo a ser probados, a ser como Jesucristo. Jesús continúa diciendo los requisitos en el versículo 24. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Fin del versículo. Debemos seguir a Jesús de esta manera, porque es la única manera de encontrar la vida. No se puede ganar la vida de resurrección sin morir primero. Si no hay vida después de la muerte, entonces lo que Jesús dijo no tiene sentido. No hay recompensa. ¿Crees que es verdad? Pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo? Dice el versículo. Evitar el paseo hasta la muerte con Jesús significa que podemos ganar el mundo entero y terminamos perdiendo todo. Jesús mismo tuvo la oportunidad de ganar todo el mundo entero si adoraba a Satanás. ¿Recuerdas la tentación? Pero ahora se encontró con la vida y la victoria en la obediencia en su lugar. En el versículo 26 dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria. Fin del versículo. No es fácil el camino. Esto significa que tenemos que asociarnos con alguien que fue despreciado y ejecutado. Pero si nos avergonzamos de él se avergonzará de nosotros. Este es un llamado a la lealtad hacia Jesús.
Si Jesús no fuera Dios, esto fuera una invitación a la idolatría, pero como Él es Dios, este es un llamado a la adoración. ¿Vemos la diferencia? ¿Cuándo fue la última vez que nos avergonzamos de Jesús? ¿Una manera de avergonzarme? Una forma de prioridad que le damos más prioridad, por ejemplo. ¿Cuándo fue la última vez que prediqué? ¿Cuándo fue la última vez que compartí el Evangelio? Algunos se avergüenzan por miedo, algunos por la presión social, algunos por orgullo intelectual o cultural. Jesús termina diciendo en el versículo 27, pero yo os digo que hay algunos que están aquí que no gustará la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios. Después de esta llamada extrema para seguir a Jesús hasta la muerte, agregó una promesa de la gloria significativa. Jesús quería que supieran que no era todo sufrimiento y muerte. El final de todo no era la muerte, el final era ver el reino de Dios. En la Biblia, las grandes manifestaciones de Dios se suelen dar en el monte y en medio de las nubes que lo cubre. ¿Recuerdan el monte Sinaí? La gran manifestación de Dios a Moisés, y luego veremos el Calvario donde Dios revela la plenitud de su amor porque es la expiación. Pero ahora veremos la transfiguración en el monte. Esto lo veremos en Lucas capítulo 9, versículo 28 al 38. Antes de la transfiguración, los discípulos conocían a Jesús sencillamente como un hombre, un ser humano. No sabemos cuánto conocerían de él desde su fe. Posiblemente creían que era alguien extraordinario, pero nunca se imaginaron que dentro de Jesús hubiese tanta luz que casi los dejaba ciegos. La reunión importante llega y Jesús tiene que elegir a 3 de sus discípulos. En el versículo 28 dice, tomó a Pedro, a Juan y a Santiago y subió al monte a orar. Fin del versículo. Lo que comenzó como una reunión de oración en la cima de la montaña se convirtió rápidamente en el resplendor de la gloria de Jesús. Y mientras oraba, Jesús se transformó ante los ojos de los discípulos. Ellos son elegidos de entre los 12 para ser los únicos testigos terrenales de la transfiguración de Cristo. Habían sido escogidos en igual manera para presenciar otra manifestación especial. ¿Cuál fue? La resurrección de la hija de Jairo. Y en una fecha posterior, los mismos 3 fueron los únicos testigos de la agonía nocturna de nuestro Señor en el Getsemaní, donde fue la expiación. Ahora, a pesar de que Lucas no nombra la montaña, algunos han identificado como el monte Tabor, que está al oeste del mar de Galilea. La imagen que vemos es el monte Tabor, que hasta ahora está. ¿Dónde queda el monte Tabor? En la parte oeste del mar de Galilea. Ahí se ha construido una iglesia, la iglesia católica, llamada la Basílica de la Transfiguración, tal como vemos en la imagen de la parte izquierda. Vemos un punto rojo, ahí queda la Basílica de la Transfiguración o el monte Tabor, y en la parte derecha vemos cómo está construida una iglesia. Si es que quieren saber cómo está en la actualidad, ya lo sabemos. Seguimos con la historia. En el versículo 29 dice, la apariencia de su rostro en la transfiguración, la apariencia del rostro de Jesús se hizo otra. Fin del versículo. Después de ajustar cuidadosamente el contexto de la oración, Lucas explicó lo que le sucedió a Jesús. Cambió en su aparición, en lo que se conoce como la transfiguración. Mateo dice que el rostro de Jesús se puso brillante como el sol en Mateo capítulo 17, el versículo 2. Y Mateo y Marcos usaron la palabra transfigurada para describir lo que le pasó a Jesús. Para este breve tiempo, Jesús tomó un aspecto más apropiado como el rey del reino de Dios, que el que tenía antes de un hombre humilde. Esto no era un nuevo milagro, sino la pausa temporal de un milagro permanente, porque ese es su estado. La apariencia de su rostro se hizo otra, dice el versículo. Esto era importante.
Esto era vital que suceda, era importantísimo porque los discípulos, ante tal pedido que les hizo Jesús, deben haber estado tristes o pensativos, quizás por el cometido que les acaban de hacer. ¿Lo seguimos o no lo seguimos? Jesús había dicho a sus discípulos que iba a ir por el camino de la cruz y que ellos le deben seguir espiritualmente. Hubiera sido fácil para ellos perder la confianza en Jesús después de tal declaración aparentemente derrotista. Sin embargo, en su resplandor transfigurado, Jesús mostró su gloria como Rey del reino de Dios. Esto daría una gran confianza a sus discípulos. Jesús sabe lo que está haciendo. Él prometió que iba a sufrir, morir y resucitar de nuevo, pero Él seguiría siendo el Rey de los cielos. Jesús mostró de forma actuada, que los portadores de la cruz serían receptores de gloria. El fin no es la cruz, el fin es la gloria de Dios. No es fácil, no será fácil, pero al final hay gloria, un camino difícil pero posible. Jesús recibe en ese momento la visita de Moisés y Elías el profeta, los dos más grandes profetas de Israel. Una visita que demuestra que el Antiguo Testamento se somete a Jesús. En el versículo 32 dice, los dos varones que estaban con él. En la concepción mental que muchos tienen de este evento, imaginan a Jesús flotando en el aire con Moisés y Elías. No dice eso en estos versículos. Lo que dice claramente es que ellos estaban juntos. En Lucas capítulo 9, el versículo 33 y 34, Pedro les ofrece imprudentemente para construir 3 tabernáculos. Como muchos, Pedro causó problemas por sí mismo cuando habló, no sabiendo lo que decía. Al parecer, Pedro quería que todos habiten en ramadas y así puedan vivir y Jesús evitar el sufrimiento y la muerte en la cruz. ¿Jesús necesitaba una enramada para vivir? ¿Verdad que no? Mientras Pedro trata la mortalidad sin saber que la reunión es espiritual, una nube los cubre. Los apóstoles, al ver más poder espiritual, ellos tienen miedo. Versículo 34. Es el temor que de los pecadores cuando están en la presencia de Dios. Lo que decía Pedro lo decía sin saber, pero lo que vio eso lo marcó. La nube de gloria era real. Cuando la nube los cubre, dice el versículo 35, que se oye una voz que dijo, este es mi Hijo amado, a él oíd. Fin del versículo. La voz dejó en claro que Jesús no estaba en el mismo nivel que Moisés y Elías. Él es el Hijo amado, a él oíd. Moisés y Elías eran grandes hombres y cada uno tiene un lugar importante en el plan de Dios. Sin embargo, en comparación con Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, eran insignificantes. Así que todo el enfoque y la atención debe centrarse en Jesús. Ninguno de estos siervos nobles se puede comparar con el Hijo amado. A él oíd. Pedro también oyó esta voz. La voz del cielo era real y él estaba despierto cuando los apóstoles oyeron. Estos apóstoles van ganando experiencias y sumando más experiencias espirituales. Esa era la preparación que están recibiendo. Todo el poder lo estaba recibiendo Jesús, que hasta Moisés y Elías se presentaron para su informe. Esta experiencia cambió la vida de estos apóstoles. Si nos preguntamos qué es lo que cambió a José Smith, la respuesta sería la primera visión en la arboleda sagrada. Para estos apóstoles también tuvieron su visión en el monte Tabor. Esto es lo que los marcaría. Aquí hago una mención, hago una nota. José Smith, al traducir las escrituras, corrigió Marcos capítulo 9, versículo 3, y dice, y les apareció Elías con Moisés, o en otras palabras, Juan el Bautista y Moisés. Y hablaba con Jesús, y hablaban con Jesús, fin del versículo. José Smith
dijo que los que estaban con Jesús en la transfiguración fueron Juan el Bautista y Moisés. Por si acaso, si es que quieren verificarlo. Así que, fin de la nota. Vale mencionar que en el Tercera de Nefi, capítulo 28 del Libro de Mormón, vemos una experiencia similar. La transfiguración por el Elder Talmage. Algo parecido ocurre en el libro de Mormón, si lo quieren visualizar. Ahora voy a hablar acerca de la transfiguración que habló el Elder Talmage, James Talmage, el escritor o el autor de Jesús el Cristo. Por cierto, hago mención que les recomiendo leer ese libro. Es un libro muy, muy hermoso, muy bonito, y he cogido muchos versículos de ahí porque es muy importante. Versículos es decir, muchas notas de ahí, por eso lo menciono. El Elder Talmage habló de la transfiguración y él dice lo que voy a leer es un poquito largo, pero vale la pena. Lo voy a leer un poco rápido y si ustedes no lo captan pueden volver a repetirlo. Él dijo lo siguiente: pasada la semana, Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan y con ellos ascendió a una alta montaña, donde podrían estar razonablemente seguros de no hallar interrupción humana. Ahí los tres apóstoles presenciaron una manifestación celestial que no tiene paralelo en la historia. Se conoce en los anales bíblicos como la transfiguración de Cristo. Una de las razones por que el Señor se apartó fue para orar, y esta trascendental investidura de gloria vino sobre él mientras oraba. Los apóstoles se habían quedado dormidos, pero el brillante resplandor de la escena los despertó y contemplaron con temor reverente a su Señor glorificado. Aunque eran de materia terrenal, sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y resplandeció su rostro como el sol. Así fue como Jesús se transfiguró delante de los tres testigos privilegiados. Lo acompañaban y conversaban con el Señor otros dos personajes, también en un estado de esplendor glorioso. Los apóstoles se enteraron, por medios que no nos son revelados, probablemente a través de la conversación que estaban sosteniendo, que estas dos personas eran Moisés y Elías el profeta. Y el tema de su conferencia con Cristo se refería a su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Cuando estaban para apartarse los profetas visitantes, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Indudablemente Pedro y sus compañeros estaban turbados, espantados en extremo, y quizá esto se deba a la sugerencia de hacer 3 enramadas. Pedro no sabía lo que hablaba. Sin embargo, aunque sus palabras parecen ser confusas y obscuras, se aclaran un poco si recordamos que en la fiesta anual judía de los tabernáculos se acostumbraba a erigir una pequeña enramada para cada adorador individual, dentro de la cual podía apartarse y entregarse a su devoción. El objeto de la proposición de Pedro parece haber sido la de demorar la partida de los visitantes. La sublime y pavorosa solemnidad de la ocasión no había llegado aún a su punto culminante. Mientras Pedro hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Era Elohim, el Padre eterno, que hablaba. Y al escuchar esa voz de majestad suprema, los apóstoles se postraron sobre sus rostros. Jesús llegó y los tocó diciendo: Levantaos y no temáis. Cuando alzaron los ojos vieron que nuevamente estaban a solas con él. La impresión que la anterior manifestación causó en los tres apóstoles habría de ser inolvidable, pero les fue mandado expresamente que a nadie hablaran de ello sino hasta después que el Salvador hubiese resucitado de los muertos. Estaban confundidos por el significado de lo que el Señor había dicho acerca de su próxima resurrección de los muertos. Habían escuchado llenos de tristeza y ahora, contra su voluntad, estaban llegando a comprender la terrible certeza de que su querido maestro tendría que padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto.
Esto les había sido declarado previamente sin ambigüedad, con palabras que no podían prestarse a ninguna interpretación figurada. Y con igual claridad se les dijo que Jesús se levantaría de nuevo, pero de este acontecimiento solo tenían una comprensión nebulosa. La reiteración actual de estas enseñanzas no parece haber dado a los tres un entendimiento más claro de la resurrección de su Señor de entre los muertos que el que habían tenido antes. Parece que ningún concepto definitivo tenían de lo que significaba la resurrección. Pues leemos en Marcos capítulo 9, versículo 10 que dijeron, y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Fin del versículo. El carácter definitivo del mandato del Señor de que a nadie dijeran lo que había acontecido en el monte, sino hasta después que resucitara de los muertos, les impidió que lo comunicaran aún a sus compañeros entre los 12. El propósito divino manifestado en la transfiguración puede ser tan incomprensible para la mente humana como lo es formarse un concepto completo de un esplendor consiguiente cuando se describe verbalmente. Los evangelistas del Nuevo Testamento no informan toda la conversación que se llevó a cabo en la entrevista de Jesús con Moisés y Elías el profeta. La voz de su padre, cuyo primogénito era él en el mundo de los espíritus, así como su unigénito en la carne, fue una confirmación suprema. Sin embargo, la voz se dirigió a los tres apóstoles, más bien que a Jesús, que en la ocasión de su bautismo ya había recibido la aceptación y testimonio del Padre. Moisés, promulgador de la ley, y Elías, representante de los profetas, habían ministrado a Jesús y lo habían obedecido, con el mandamiento: a él oíd. Se atestiguó el cumplimiento de la ley y la preeminencia del Mesías sobre los profetas. Se había establecido una dispensación nueva, la del Evangelio, respecto de la cual la ley y los profetas solo habían sido una preparación. Los apóstoles ya no habían de guiarse por Moisés ni Elías el profeta, sino por él, su Señor, Jesús el Cristo. Los tres apóstoles escogidos, el hombre de piedra y los hijos del trueno, habían visto al Señor en gloria y se maravillaron de que tal cosa pudiera acontecer en esa época. Fin del comentario de lo que habló o habla el Elder Talmage. Merece la pena leerlo y saber un poco más lo que corresponde a la transfiguración, que es algo trascendental para nosotros. Ahora, después de la transfiguración, llegando al final de la clase, nos dice Lucas que un hombre se le acerca para pedir por su hijo. En Lucas capítulo 9, versículo del 37 al 40, dice la solicitud del padre de un niño poseído por el demonio. El versículo 38 le dice: Maestro, te ruego que veas a mi hijo. Fin del versículo. El padre sintió, con razón, que todo lo que Jesús tenía que hacer era mirar a su hijo, y la compasión del Salvador lo llevaría a ayudar al niño afligido. El padre sigue explicando su profundo dolor por su hijo. Le dice: pues él es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma, y de repente da voces y le sacude con violencia, le hace echar espuma, y estropeándole a duras penas, se aparta de él. Fin del versículo. ¿Cómo estaría de asustado, verdad? Y dolido al ver cómo su hijo es maltratado por este espíritu. Pero este hombre hace su parte. Le dice a los discípulos que le ayuden, pero en el versículo 40 dice: y rogué a tus discípulos que le echasen fuera, y no pudieron. Los discípulos habían recibido el poder de efectuar estos males. Esto lo dicen en Lucas capítulo 9, versículo 1. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Fin del versículo. Ahora, puede ser que se trataba de un caso más fuerte o más obstinado de la posesión demoníaca. Hay rangos de los poderes demoníacos y evidentemente algunos demonios son más fuertes, más tercos, resistentes que otros. Los discípulos preguntan a qué se debía que no pudieron. Y en Mateo capítulo 17, versículo 21, dice: Jesús dijo que su fracaso se debió a la a la falta de oración y ayuno.
No es que la oración y el ayuno nos hacen más dignos para echar fuera demonios. La idea es que la oración y el ayuno nos llevan más cerca del corazón de Dios. Y al acercarnos a Dios nos ponen más en línea con su poder. Es por eso que tenemos que orar y ayunar. Ahora, su fracaso era en realidad bueno para ellos. Su fracaso les enseñaba. Se les enseñó a no caer en la rutina del ministerio espiritual que siempre se cae. Se les enseñó la gran superioridad de Jesús. Se les enseñó a desear la presencia de Jesús. Se les enseñó a venir a Jesús con el problema. Ellos fueron avergonzados por su falta de éxito, pero no por su falta de fe. El tiempo apremiaba y tenían que aprender ya. En el versículo 41 Jesús les dice, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Fin del versículo. Hay una sensación de que Jesús estaba frustrado con sus discípulos. Su temporada de ministerio antes de la cruz estaba llegando a su fin. Y tal vez sintió la frustración de que los discípulos no tenían más fe. El tiempo apresuraba. Los discípulos tenían que poner más énfasis, tenían que aprender rápidamente su oficio, tenían que entender su sacerdocio, tenían que poner a trabajar su ministerio. Jesús pide que traigan al muchacho y el demonio. Sabiendo que le queda poco tiempo de estar en un cuerpo ajeno, actúa de la peor manera que hace con los cuerpos. Este demonio hace la peor maldad. En el versículo 42 dice, pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho. Jesús liberó al muchacho endemoniado al instante. Lo que era muy difícil para los discípulos no era muy difícil para Jesús. Terminamos este fabuloso capítulo con un suceso que vale la pena mencionar. Jesús está viajando a Jerusalén y tiene que pasar por Samaria, y sus discípulos tenían que adelantarse para hacer los preparativos, pero por ser judíos no los reciben. En Lucas capítulo 9, versículo 54 dice, viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías y los consuma? Fin del versículo. Santiago y Juan, indignados por la mala recepción que Jesús recibió entre los samaritanos, se ofrecieron a destruir la ciudad en el espectacular juicio por causa de Jesús. Es interesante y tal vez divertido que Santiago y Juan, conocidos en Marcos capítulo 3, versículo 17 como los Boanerges, es decir, hijos del trueno. Así eran conocidos ellos por su temperamento. Ellos estaban tan seguros de que podían hacer esto, o sea que ahora sí pueden mandar que descienda fuego del cielo. Pero no pudieron salvar o ayudar al muchacho poseído por un demonio. Tan solo por negarles la posada, estos quieren desaparecerlos. Versículo 55. Entonces volviéndose él, los reprendió. Jesús no es duro ni enojado. Ellos no entendieron que eso significaba concentrarse y estar más centrado en el amor más que nunca. Jesús había venido a salvar, no a condenar. Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Fin del versículo. Jesús amaba a los samaritanos y quería que ellos se arrepintieran y sean salvos. Sus apóstoles no conocían a Jesús ni su misión. Él vino a salvar a los perdidos, no para quemarlos con fuego del cielo. Seguir a Jesús significa ser misericordioso con los demás, en lugar de ásperos con ellos. Luego se le acercan seguidores, dicen los versículos siguientes. Te seguiré a donde quiera que fueres, le dice el versículo 57. Está muy bien decir eso, pero no olvides que seguirme no te asegura un futuro mejor, ni unas condiciones de vida mejores, le quiso decir Jesús. Cuando uno lee, va entendiendo que seguir a Jesús o su evangelio es renunciar a todo. El evangelio se anuncia más desde la carencia de todo que desde el tenerlo todo y de todo. Luego vino otro y le dice para seguirle, pero que primero quería enterrar a su padre. La misión del que sigue a Jesús no es hacer velorios ni enterrar muertos, sino sembrar vida, anunciar vida. Esto es un símbolo hermoso para quien se enamora de Jesús.
Nuestro primer amor será siempre a Dios, y eso es la mejor manera de amar a los padres y hermanos. Luego otro se le acerca, pero quiere despedirse de su familia primero. Quien ha decidido, quien ha decidido seguir a Jesús no puede seguir con tortícolis mirando atrás. No podemos mirar al mismo tiempo a lo que dejamos y a lo que buscamos. No podemos decir sí al Evangelio y luego tratando de vivir anhelando lo que hemos dejado. Nosotros no vamos por la calle mirando atrás. Si te has unido a la iglesia es para ver hacia adelante y hacia arriba, no para mirar hacia atrás y hacia abajo. Terminamos la clase y hoy vimos tantos relatos y experiencias. Un relato con enorme trasfondo, un hombre y una mujer. Un hombre cuya hija se está muriendo, una mujer que padece una enfermedad que en la cultura religiosa de entonces la hacía impura y la marginaba de la comunidad. Un hombre que se le acerca a Jesús y le habla y le ruega. Una mujer que no se atreve a hablarle precisamente por su complejo de mujer impura. Un hombre que sigue teniendo fe en Jesús incluso cuando le anuncian la muerte de su hija. Una mujer que tiene fe que con solo tocarle el vestido quedará curada. Es consciente que Jesús no la rechazará como los demás hombres de la ley, pero demuestra por una parte su complejo femenino y de impureza, y por otra demuestra que en Jesús hay algo diferente y que lo que no pudieron hacer los hombres de la ley, sí lo puede hacer Jesús, el hombre de la religión del amor. Amigos, hermanos, de estas dos historias aprendemos que para que el que cree siempre hay un futuro. Para el que cree que siempre hay una esperanza, aunque todos le digan que ya no hay nada que hacer. ¿Qué sabían de la fe tanto el centurión romano como la mujer enferma? Posiblemente nada. Pero es que la fe no es cuestión de saber o no, sino de confiar en Él, fiarse de Él, depositar nuestra confianza total en Él. Esa es la verdadera fe. Tanto el centurión como la mujer enferma tenían la gran confianza de que Jesús podía sanar a la niña que se moría y curar a la mujer enferma. Nosotros muchas veces confundimos fe con conocimiento. La verdadera fe es fiarnos de Dios, confiar en Él, lo cual nos dice que nosotros sabemos mucho de Dios, pero no confiamos en Él. Quizás no lo entendamos, y mejor pongo un ejemplo. La mejor prueba es el niño. No entiende lo que es ser madre, pero se siente a gusto en sus brazos y se fía de ella. Jesús no se deja llevar por las apariencias de los demás, sino que sabe leer el corazón de cada uno, tanto de este hombre como de la mujer. Es por eso que reciben los milagros. Luego vimos la alimentación de los 5,000 y aprendimos que en la actualidad no podemos celebrar la Santa Cena con los hombres que tienen el estómago vacío. El amor al prójimo es una forma de encontrar a Dios. Luego Jesús nos pregunta, ¿quién dicen que soy yo? Y vimos que tenemos que cuestionarnos cada día. ¿Qué lugar ocupa Jesús en nuestras vidas? La figura de Jesús y la experiencia de Jesús tiene que crecer cada día, tiene que avivarse cada día. Lo que necesitamos es un sentido de autocrítica. No se puede ser cristiano de una vez para siempre, no se puede ser cristiano por costumbre. Siempre debemos preguntarnos, por más tiempo que tengamos en la iglesia y por más edad que tengamos, así tengamos 90 años y somos cristianos y tenemos que seguir preguntándonos. Y la pregunta que nos debemos hacer que no debemos hacer siempre es, ¿qué significa Jesús en mi vida hoy? ¿En qué Jesús estoy creyendo? Te ayudo con mi respuesta. Mi vida no tendría sentido sin Él. Esa es la respuesta. Luego vimos la transfiguración. La transfiguración de Cristo nos enseña que Dios siempre está con nosotros y que a través de Él podemos alcanzar una transformación profunda en nuestras vidas. En ese momento el rostro de Jesús brilló como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la nieve, demostrando su divinidad y la presencia de Dios en Él. Recordemos que también nosotros podemos ser transfigurados y renovados por el poder del Espíritu Santo y llevar una vida llena de amor, bondad y justicia. Vimos a Jesús transformarse ante los ojos de sus discípulos, revelando su verdadera naturaleza divina.
Esta historia nos enseña que debemos buscar siempre a Dios en nuestras vidas y confiar en su presencia constante. Al hacerlo, podemos alcanzar una transformación personal que nos lleve a brillar con el amor y la luz de Dios. Además, la transfiguración nos muestra la importancia de escuchar la voz de Dios y seguir sus enseñanzas. La voz de Dios que los discípulos escucharon en la montaña les dijo que escucharan a Jesús y lo siguieran. De la misma manera debemos escuchar la voz de Dios en nuestras vidas y confiar en su guía. En resumen, la transfiguración de Cristo nos enseña a buscar a Dios, confiar en su presencia constante y seguir sus enseñanzas para alcanzar una transformación personal y brillar con su luz. Apliquemos estas lecciones valiosas en nuestras vidas hoy mismo. Jesús se transfiguró y dejó que toda la belleza de su corazón traspasase la espesura del cuerpo, y todo él se hiciese luz ante el asombro de sus tres discípulos. Es importante saber que la oración como encuentro con el Padre nos transforma. Moisés pasó por lo mismo cuando iba a hablar con Jehová. Se ponía un velo. La oración nos hace transparentes, transparentes a nosotros mismos y transparentes ante Dios. En la oración vivimos nuestra verdad humana y de gracia. Aprendemos que todo encuentro con Dios nos transforma interiormente. No olvidemos que la transfiguración nos enseña que algo nuevo empieza. Lo viejo ha llegado a su fin. Lo nuevo empieza. Lo viejo ha llegado a su fin. Se presentó el Antiguo Testamento. Moisés y Elías. Ellos son los testigos de que lo antiguo termina y de que ahora comienza una nueva historia de Dios. Ya no se dirá escuchado Moisés, sino como dice en Mateo capítulo 17, versículo 5, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Dios dice las mismas palabras que había dicho en su bautismo, pero ahora agrega la frase, a él oíd, que eso resuene en nuestra alma porque ese es el propósito de la vida. A él oíd. Gracias, buena semana.